Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Ya Agenda Nacional continúa en su tarea de desentrañar la conjura que está en marcha aquí en la República Dominicana para consumar la fusión con Haití. No hay manera de que se expliquen las cosas que se están sucediendo en este país, como no sea el compromiso que tiene el PLD de producir y ejecutar la fusión de facto de la República Dominicana con Haití. Y ese es quizás el tema fundamental que debería estar moviendo en este momento a las fuerzas políticas que se dicen estar en contra de la gestión de gobierno del PLD. Pero yo no veo que ninguno de esos llamados partidos de oposición han asumido la defensa de la nación. Y las lesiones que se le están haciendo a la soberanía de la República están a la vista de todo el mundo, porque no me van a decir que solamente 2 o 3, entre los cuales estoy yo, que estamos viendo lo que se está haciendo. Pero somos los únicos que estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero ellos están montados en otra cosa. Ahora resulta que lo único que hay malo de este desgobierno es la corrupción de los contratos que se dan en los organismos del gobierno, obras públicas, la OISOE sobre todo. Esa entidad que Balaguer formó, que nosotros la encontramos en el 78 cuando asumió el poder el PRD, y que que está aquí hablando, cuando entró al Palacio Nacional el día 17 de agosto de 1978 como secretario técnico, al día siguiente estaba cerrando esa oficina. La abrieron después que yo salí del Palacio, Sonia Guzmán y José María Hernández. Pero yo la cerré. ¿Por qué? Porque yo venía de ser fundador del CODIA. Fundador y presidente también. Como lo era también el entonces secretario de Obras Públicas, escogido por mí, que venía también de ser presidente del CODIA, con la consigna de que las obras del Estado se llevaban a licitación y no eran objeto de negocio y de comisiones. Y por eso yo cerré esa oficina y le mandé todos los planos y todos los archivos al secretario de Obras Públicas. Bueno, por haber abierto esa oficina, está esa OISOE corrompiendo todas las gestiones de gobierno que han pasado después, incluyendo la de Hipólito. Todo lo que se ha hecho de corrupción en materia de adjudicación de contratos ha salido fundamentalmente de la oficina de OISOE, que es una dependencia directa del presidente de la República. De modo que nadie se puede lavar las manos cuando es una dependencia de su despacho la que está haciendo lo que no debería estar haciendo. Entonces, ahora tenemos situaciones de indefinición con Haití, que ya comenzamos a comentar ayer, donde es inexplicable la actitud de la Cancillería Dominicana, como no sea que, bueno, Miguel Vargas Maldonado está puesto ahí, como estuvo este muchacho Navarro, a cumplir las órdenes que le llegaban del Palacio. Órdenes muy contradictorias, por cierto, porque en una negociación con Haití no se entiende, una vez instalado el llamado nuevo gobierno, ¿no?, que está ahí de Juvenel Moïse. El canciller dominicano viajó a Haití para resolver los problemas
de conflicto con los productos dominicanos, y cuando él llegó de allá dio declaraciones diciendo que eso estaba resuelto. Pues no estaba resuelto nada. Y cuando se hizo evidente que no podían pasar los productos porque los pagaban en la frontera, el único que dio una declaración, digamos que inteligible, de lo que había sucedido en Haití fue Juan Bichini, que fue agregado a la comitiva oficial. ¿Por qué? Porque él tiene negocios en Haití. Y para eso es que él anda tratando de disolver la frontera, ¿no? Bueno, pues explicó, no, Haití lo que quiere es cobrar los impuestos de importación, o sea, el arancel, a lo cual tiene absoluto derecho. Lo que pasa es que hay conflictos de intereses aquí en la República Dominicana. Como sucede también con aquella negociación de los vuelos directos de carga, con capacidad de miles y miles de toneladas, que se estaba negociando en la Cancillería y no se sabía que eso se estaba negociando y estaba todo listo, como declaró entonces el que lo estaba negociando, funcionario de la Cancillería, diciendo, nada más estamos esperando que Haití dé la luz verde. Y no la dio porque tenía sus problemas internos y no había hecho elecciones, etcétera, etcétera. Pero así se están manejando las cosas de República Dominicana con Haití. Eso es el aspecto comercial. Ahora que hay diferencias de intereses, eso es inevitable que los haya. Que los haya del lado dominicano, eso ya es más inexplicable. Porque entonces está acusando que el gran comercio quiere aplastar a otra parte del gran comercio. Y a eso no se entiende, ni se puede permitir. Excepto que, como no tenemos gobierno, todo el mundo hace lo que le da la gana en este país. Ahora resulta que son los guardias de Haití los que no dejan entrar a sus haitianos que vienen cargados a su territorio con las cosas que han comprado en República Dominicana, y ahora exige la Comisión de Industria del Senado, nada menos, reclamó de la Cancillería de Industria y Comercio enfrentar el problema. ¿Y por qué no le dicen al gobierno que por qué no hay una política definida que se cumpla con Haití? Porque no hemos cumplido lo de la repatriación. Y como ya expliqué ayer, están reclamando los que están trabajando aquí, desplazando a los dominicanos porque el Código de Trabajo, que es una ley, no se está cumpliendo. El que les reserva el 80% de las oportunidades de trabajo a los dominicanos y limita hasta un 20% únicamente a los extranjeros. Eso no se está cumpliendo. Se le está permitiendo ocupar el 100% de la ocupación de mano de obra, sobre todo en construcción, a los haitianos. A quienes no se le puede decir haitianos, ahora hay que decirle extranjeros, ¿no? Entonces en eso, pero menos mal que salga a relucir esta situación, es nada menos que una comisión del Senado el que está pidiendo que se resuelva esa situación, ese pequeño problema de esos productos que no los dejan entrar. Ese pequeño problema es parte de aquel grande problema que tenemos nosotros, de que no tenemos gobierno, porque si no, no se explica que no tengamos una posición de soberanía frente a Haití. Entonces, mientras tanto, encontramos informaciones como esta. ¿Qué les parece? No tenemos todavía embajador, pero ya el presidente Trump comenzó a recortarle las alas al presupuesto que manejaba el señor Brewster, que vino a celebrar su matrimonio aquí a la República Dominicana con el señor, no me acuerdo cómo se llama, ni quiero acordarme. Eso fue una vergüenza porque esa designación fue aprobada aquí en la República Dominicana, y si no la aprobó Leonel, la aprobó Danilo. Debieron haber dicho que no. Y cuando un grupo de dominicanos, de los que somos responsables, porque hay mucha gente que habla y no hace, nosotros hacemos, le hicimos una carta al Congreso exigiéndole que se dirigieran al gobierno norteamericano declarando persona non grata al señor Brewster
y nos jugamos la visa, porque él dijo que le iba a quitar la visa al que no estuviera de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Pues nosotros dijimos, no estamos de acuerdo, quítenos la visa. ¿Y qué hizo el Congreso? Se quedó con la carta. Ahí está. Pasará para la historia. Para calificar a un Congreso que además tiene toda la representación indeseable de lo peor que está sucediendo en la República. Tenemos legisladores narcotraficantes. ¿Qué les parece? Y eso lo dejó pasar la Junta Central Electoral con Roberto Rosario a la cabeza, porque ese se prestó a todo, como se ha prestado a todo este gobierno, que ahora resulta que bajo la presión internacional, entiéndase, el nuevo gobierno de Estados Unidos, mete una ley o un proyecto de ley al Congreso para restringir el lavado de activos. Y el Senado entonces deja fuera a las bancas de apuestas y de lotería. Y resulta que hay cientos de miles de esos tinglados en cada esquina de las grandes ciudades, por lo pronto en el Gran Santo Domingo. ¿Y qué resulta? Que el Senado modifica la ley que le envía el Poder Ejecutivo y deja fuera del efecto de filtración y de fiscalización de esa ley a las bancas de apuestas y de lotería, de las cuales sale a relucir que manejan cientos de miles de millones y no pagan impuestos. ¿Quiénes son los que están detrás de esos negocios, señor? Bueno, nosotros teníamos un señor tan distinguido en sus actividades que fue diputado y luego fue alcalde de Santo Domingo Este. Y tuvimos que enterrarlo, para vergüenza de los dominicanos conscientes, con honores militares ordenados por Danilo Medina. Honores militares. Entonces nos vamos a preguntar que qué pasa en el Palacio Nacional con las bancas de apuestas. Pues resulta que de esa misma ley que ellos mandaron, que el Senado la modifica para sacar las bancas de apuestas y las bancas de lotería, y entonces el mismo Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, salió ayer a justificar lo que había hecho el Senado. Y no salió del propio Palacio Nacional esa ley. ¿Cómo se justifica que estén justificando lo que el Senado ha hecho? Porque está llena de legisladores que son parte del negocio de las bancas. Entonces, estamos hablando de 250,000, 300,000 bancas, de las cuales hay una cantidad enorme que son ilegales. Entonces, ese es el cuadro que tenemos. En el momento en que el señor Trump recorta la ayuda a la República Dominicana. Vamos a leer lo que dice aquí. Esto sale en el listín de hoy. La propuesta presupuestaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorta la ayuda exterior a la República Dominicana. Según un informe sobre el presupuesto presentado hoy, Washington concederá $10.5 millones, unos $11.1 millones menos que en el año 2016, en el cual la ayuda fue de unos $21.6 millones. La propuesta de la administración Trump incluye un sustancial recorte a la ayuda exterior a Latinoamérica, con reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente, un cambio que podría notarse especialmente en México y Centroamérica. El presupuesto que se presentó ayer debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios. Concede $37.600 millones al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016. El desglose país por país de ese presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes en todas las naciones de la región y elimina las partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió $20 millones,
y a Venezuela, que ese año tuvo 6.5 millones de dólares y esta vez no tiene fondos específicos. Y por ahí sigue. Yo quiero decirle que entre los programas que van a tener que recortar su proliferación, porque eso es lo que teníamos acá, en todos los medios, son esos programas de aberración sexual, donde se le hacía propaganda LGBT, ¿no? Todavía hay unos cuantos en la televisión dominicana, con aquello de la promoción del aborto, que no es más que consecuencia de la promoción que se hace al sexo irresponsable. Entonces su consecuencia son los abortos, son las preñeces indeseables o imprevistas. Entonces la solución es el aborto, de las cuales hay clínicas que no están autorizadas por salud pública y todo el mundo sabe que están ahí con gente que no son médicos que están operando abortos. Así andamos nosotros. Por eso digo que no hay gobierno. No hay gobierno. Entonces, ahora Adoexpo demanda rápida solución a la prohibición de la entrada de productos a Haití. Yo quiero saber cómo el gobierno le va a dar rápida solución a algo que no es más que parte de un todo, que es el problema con Haití. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando veníamos para acá, estábamos viendo la toma de posesión del nuevo presidente de Ecuador. Pero antes de entrar en ese tema, que creo importante, quiero decir que me llegó la lista esa que anda rodando por todas partes, ¿no? Y esto salió en el titular de ayer tarde, que tienen listas, órdenes de arresto por el escándalo de Odebrecht, ¿no? Vamos a ver, porque ahí, como ya expliqué en aquel artículo que estuvo bien publicar en el Nacional, hay una guerra intestina en el PLD entre Danilo Medina y Leonel Fernández, tirándose al cuello, ¿no? Y cada uno está tratando de aprovechar el lío de Odebrecht para salir del otro. Y están intrigando y sacando informaciones. Y vamos a ver. Yo le deseo la mejor suerte para ver si los dominicanos salimos de los dos. Mientras tanto, a Temístocles Montal lo llamaron. Temístocles Montal tendría mucho que explicar porque tiene todo el tiempo en que el PLD ha estado en el poder, ha sido el ministro de Planificación, lo que fue el secretariado técnico de la presidencia. Y aquí vemos esta declaración: ven bancos de lotería, puente de lavado. Pero el lavado está a la vista de todos nosotros, porque en cada 4 o 5 esquinas de los barrios residenciales de la capital se levanta de una semana a otra un edificio. ¿Y de dónde creen ustedes que sale el financiamiento? Porque en ninguna parte aparece un letrero diciendo este edificio lo está financiando el banco tal y es propiedad de fulano de tal y está diseñado por Prensejo y está siendo construido por Sutaneo. Todo eso lo exige la ley. Pasen debajo de uno de esos edificios y echen la mirada a ver si ustedes ven ese rótulo. La mayor parte no tienen ni siquiera, obviamente, permisos de construcción. Por esa es la razón que veo con mucha preocupación los esfuerzos del amigo Tobías Crespo con la solución de los tapones de la capital de la República, porque si se están proliferando los apartamentos que no están llenos, el día que se llenen vamos a tener que andar en bicicleta en esta gran Santo Domingo de Guzmán. Ahora quería hablar de la toma de posesión del nuevo presidente. Yo quiero decir que este cambio de gobierno es un punto luminoso
en la gestión del que se fue, el que terminó. Correa es un economista que estudió en los Estados Unidos y consciente de lo que es la ciencia económica, al igual que Donald Trump. Que toda esa gente que anda diciendo que es un loco, yo siempre le digo, ese loco se formó en una academia militar y cuando se graduó de esa academia militar pasó al Wharton School of Economics, que es la escuela más prestigiosa de economía de los Estados Unidos, y se graduó de economista. Y por eso ese economista loco, que ha desafiado todo lo que dejó la plutocracia que se fue entonces, me refiero a la banca judía, encabezada por los Rothschild, que se parquearon allá hace muchos años en China, que han estado haciendo de aquello su nueva plataforma de dominación mundial, después que abandonaron Europa y también abandonaron Estados Unidos. Y hicieron todo el desastre de la globalización neoliberal en conjunción con el señor David Rockefeller y su Council on Foreign Relations. Y el señor Rockefeller acaba de morir hace unas semanas atrás. Pero su globalización está en salmuera, porque le está combatiendo el gobierno de Donald Trump. ¿Y qué hizo él como preámbulo a su toma de posesión real de Latinoamérica? Que ha ido llamando a varios presidentes de Latinoamérica y los ha estado entrevistando. Y de los primeros que llamó fue a Correa, a su colega economista, que parece que está tomando el pulso de lo que es esa corriente que se ha pervertido en Venezuela. Porque Chávez abrió un compás en las relaciones conflictivas de Latinoamérica con Estados Unidos cuando descubrió a Bolívar mientras estaba preso en las cárceles de Venezuela por haber abortado el primer intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, del cual él se hizo responsable. Y yo recuerdo que cuando él tomó ese gesto, dijo, yo soy el único responsable, y lo hicieron preso. Yo dije, va a salir presidente de esa cárcel. Y así fue. No porque estábamos enterados de nada, simplemente la intuición nos decía que el gesto que había tomado, representando a un país que estaba harto, con J, de los adecos y de los copellanos. Y recuerdo como ahora que en un viaje que hicimos a Venezuela en gestiones de la Refinería Dominicana de Petróleo, que entonces presidíamos, y en el camino a Maiquetía, en un taxi con el entonces secretario de Industria, Marcano, porque no llegó a tiempo el automóvil de la Embajada Dominicana, el chofer, a quien estábamos cuestionando, a una pregunta nuestra de cómo estaba la situación allá, oigan cuál fue la síntesis que nos dio. Y es interesante que ustedes la escuchen porque estamos en el camino de eso aquí en la República Dominicana. Dijo, los copellanos nos han convencido de que los adecos son unos ladrones. Y los adecos nos han convencido de que los copellanos son unos ladrones. Esto solamente lo arregla una mano dura. Esa fue la síntesis del pensamiento de un chofer de taxi de Venezuela. ¿Cuál fue la mano dura que llegó? El golpe de Estado de Chávez. Y por eso, cuando él cayó preso y dijo, yo soy el único responsable, cuando él tomó ese gesto de responsabilidad tan raro en nuestros tiempos, yo dije, por eso va a salir presidente de ahí. Pero él encontró a Bolívar mientras estaba preso. Y entonces salió de la cárcel con el mensaje de Bolívar, la unidad de los latinoamericanos. Eso lo ha corrompido, el desastre que dejó al morir con un Maduro, que el propio asesor que él tenía, el presidente Chávez, que ahora se fue inmediatamente de Venezuela y reside en México, dijo, ese es un loco, lo tengo ahí en mi archivo de recortes periodísticos. Eso fue tomando posesión Maduro. Le digo, eso va a ser un desastre, y así ha sido. Y el resultado es que se ha desacreditado la gestión bolivariana, excepto que ha habido puntos brillantes como la gestión de Correa en el Ecuador.
no, otra no tan brillante como la de el vecino de Bolivia. Pero en el memorial que le escribimos un grupo de ciudadanos al entonces candidato Trump, le decíamos, usted va a encontrar unas relaciones que están en crisis producto del abuso que ha hecho la plutocracia de Estados Unidos con Latinoamérica. Y está aislado de Latinoamérica, y ahora lo van a aislar más los banqueros judíos que están en China, porque están en eso, cerrando negociaciones con Latinoamérica para aislar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita abrir una nueva política con Latinoamérica. Eso está en ese documento que ya lo daremos a conocer más adelante. Les habló Leopoldo Espaillat Ananita. Hasta luego.